Vamos poquito a poco. Venimos llegando de las cosas. Ok. Entonces, bueno, ya está grabando. Ya estoy presentando. Entonces, me avisen si ya ven bien la pantalla completa. Me avisen cuando estén viendo, porfa. ¿Ahí ven o todavía no ven nada? Sí, profe, ya se ve. Ah, bueno. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Nada más denme un momentito para terminar. Ok. Entonces, hoy vamos a ver la semana 2 del módulo de productividad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Creo que la clase hoy no va a estar tan larga, entonces ahí lo vamos viendo, pero para que aprovechemos para hacer preguntas. Entonces, el primer tema es técnicas de mejoramiento de la productividad basadas en la tarea. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de esas técnicas de mejoramiento de la productividad relacionadas con las tareas? Bueno, la ingeniería de métodos, la medición del trabajo, diseño del trabajo, evaluación del trabajo, diseño de la seguridad, ingeniería de factores humanos y programación de la producción. Entonces, se parecen algunas cosas que ya escuchamos en la semana anterior, pero aquí van a venir un poquito más detalladas. Entonces, el sistema de métodos o simplificación del trabajo. Entonces, básicamente lo que esto quiere decir es un procedimiento sistemático para eliminar, combinar o reducir el contenido de la tarea en el trabajo. Entonces es, no sé, hacemos 7 pasos, entonces la idea de simplificar es que podamos tener el mismo resultado, pero tal vez en lugar de 7 pasos, 5, y podamos hacerlo más simple, no sé, tal vez unificar tareas o eliminar algo que no está agregando valor. Ahí vamos a ver ahorita un poquito más de como ejemplos. La simplificación del trabajo es lo mismo que la ingeniería, excepto que la realizan los supervisores o trabajadores después de un breve periodo de entrenamiento, mientras que la primera requiere personal con entrenamiento profesional, casi siempre un ingeniero industrial. Entonces ahí puede ser como ¿verdad? El eliminar o un procedimiento sistemático, pero la simplificación la puede hacer cualquier persona, hacer propuestas, es decir, vea, yo creo que esto serviría mejor así. No necesariamente quiere decir que se vaya a hacer lo que uno pidió, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez la persona experta llegue y te explique, ah, no, es que esa tarea no la podemos quitar porque tiene esta y esta, no sé, función o porque se necesita para esto y esto, ¿verdad? Pero sí, siempre nos da como esa opción de poder proponer. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el tiempo que toma llevar a cabo la tarea. O sea, y obviamente tratar de hacerlo lo más simple para durar menos y poder hacer más producto. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Eliminación de componentes innecesarios, reducción en el consumo de energía y reducción de costos de capital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a eliminar cosas. Por ejemplo, hay una metodología que se usa mucho en el tema de mejora continua que se llama evaluación de tareas. Tiene muchos nombres, pero esa es la más sencilla. Entonces, ¿qué se hace? Se listan todas las tareas que se llevan a cabo para lograr un producto, ya sea, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la pastelería porque tal vez es algo que se me hace muy sencillo y porque a mí me gusta mucho hornear. Pero entonces hacemos la lista, todas las tareas que implica hacer un cake. Pero entonces puede ser que haya una tarea que sea el tamizaje, por ejemplo. Eso es una tarea opcional. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me gusta mucho que se tamice óigame, la harina para que no quede ningún grumito ni quede nada, pero no es una tarea estrictamente necesaria o tal vez se podría hacer como que se haga como desde el inicio para no atrasar cuando ya se esté haciendo. Entonces, todas esas cositas pequeñitas, puede ser que yo decía hacerla o no, eso es parte de la evaluación de la tarea, ver si es necesaria y se agrega valor o es simplemente de gustos o lujo o formas de hacer las cosas. O también un tema de ver si la tarea se puede unificar con otra o se puede hacer en otro momento para que no atrase un momento clave o un cuello de botella. Esto también es muy importante. Entonces, bueno, aquí está, bueno, estos son como siglas. Esta ingeniería de método, simplificación de trabajo, consiste en 6 pasos, que son estos que están acá, que es seleccionar una operación. Vamos a escoger, bueno, no sé, por ejemplo, vamos a escoger
El ensamble de la pieza, no sé, del dispositivo tal, no sé, no hay número. Revisar cada tarea incluida en la operación, bueno, que era lo que les decía, o sea, agarrar y listar todas las tareas, evaluar las alternativas para ver si yo lo puedo eliminar, si la puedo combatir, la puedo reducir, el contenido del trabajo de las tareas, si yo pudiera desarrollar un procedimiento mejor para realizar, o sea, volver a hacer ese procedimiento, reescribirlo, instalar el nuevo procedimiento y mantener. En estas dos de acá, todo esto de aquí es muy sencillo. Ya es muy sencillo, me refiero a que ustedes no dependen tanto de la gente, aquí ustedes lo pueden hacer mucho ustedes. Aquí sí vamos a depender de personas. Entonces, acá en la parte de instalar y mantener, es importante que tomemos en consideración el factor humano. El humano siempre se va a resistir al cambio. Eso es por regla de vida. Así es. Entonces, es importante que acá consideremos cómo vamos a instalar y cómo vamos a mantener este sistema considerando estos factores, el tema de resistencia. Nunca falta quien le diga a uno, es que yo toda la vida lo he hecho así y así funciona y por qué lo tengo que hacer de esta otra manera. Y a mí me ha pasado también que llegan a decirme algo y yo digo, pero, puta, pero ¿por qué lo van a hacer así si esto otro o así? Entonces, creo que es importante, bueno, primero, estar nosotros abiertos al cambio y ser muy empáticos en que a todos nos cuestan los cambios. No es que decir, ay, este señor, que es que qué barbaridad, que no quiere adaptarse o que no quiere hacer, sino preguntarle, hey, mira, qué es lo que pasa, qué es lo que le preocupa, no sé, le gustaría que le explique cuáles son los beneficios. Siempre la gente cuando uno le explica normalmente se pone, cuando la gente entiende por qué está haciendo lo que está haciendo, se le hace más sencillo acomodarse. Si la persona ni siquiera entiende por qué le cambiaron el proceso, cuáles son los beneficios de hacer eso, para él va a ser muy difícil adaptarse. En cambio, no es lo mismo que usted le digan, vea, no sé, Pedrito, usted tiene que comer mejor, porque yo digo, perdón, alguien me habló. No, ok. Tiene que comer mejor porque yo le digo, a que yo le diga, Pedrito, veas que si usted come mejor, va a tener más energía, va a poder ir mejor al baño, vas a tener una mejor salud de la piel, va a tener un mejor pelo, o sea, ya yo le explico por qué. Entonces a Pedrito se le va a hacer más sencillo comer mejor porque él entiende por qué lo está haciendo. Entonces es muy importante en este tipo de casos y que no se lo tomen personal. Eso también es muy importante. La gente se va a resistir al cambio, o todo el mundo va a decir, ay, esa ingeniera que yo tengo toda la vida de estar haciendo esto aquí y resulta que ahora, oiga, esa carajilla que ahora sacó un técnico y cree que sabe, porque esos son los comentarios típicos, ¿verdad? Y la verdad, siempre hay comentarios de ese tipo, entonces mi recomendación es no se los tomen personal y traten de explicarles a las personas, puede ser que entiendan, puede ser que no, también puede ser esa posibilidad, pero de que lo tengan en cuenta y que traten de que les afecte a ustedes lo menos posible los comentarios como negativos. Hay gente también muy carga, muy que se sube al barco y empieza a ayudar y entiende y así. Entonces, esas son las personas también que tienen que buscar para apoyarse, porque esos normalmente son los líderes y ayudan a que los demás muevan un poquito más las cosas. ¿Cuáles son los principios? Las operaciones deben de realizarse con movimientos más sencillos, fáciles y con el menor número posible de ellos, o sea, la menor cantidad de pasos. Las dos manos deben iniciar y terminar los movimientos al mismo tiempo. Los materiales deben de tener un lugar fijo y definido. Bueno, esto es importante también, esto es como parte de las 5 S. No es lo mismo tener que ir a buscar algo allá entre el tumulto a que yo saber que las llaves siempre van a estar en el ganchito de las llaves. Yo no duro nada buscándolas. Entonces, estas cosas son muy importantes. Se debe permitir la disposición del producto terminado mediante dispositivos de dejar caer o de explosión sin que el operador tenga que hacer movimientos difíciles o tardados. O sea, que yo nada más corro la banda, por ejemplo, y cae en una cajita y no se golpea. O, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos montando? Los movimientos suaves en curvas continuas son mejores que los movimientos en línea recta. Y el ritmo es esencial para la realización continua y automática. Ajá. Ok. Bueno, acá viene un ejemplo. Al aplicar el procedimiento de los métodos, se encontró que el agujero de un cuarto no era necesario, ya que estaba incluido en un modelo obsoleto. Y también la ingeniería sugirió que una guía para perforar y hacer la rosca todos los agujeros de 3/8 al mismo tiempo. Y el resultado fue, ok, la productividad del aumento. Bueno, acá vienen que agarraron unos 14.000 en 360.
Me regalan un momento, es que me está llamando mi abuelita. Voy, perdón. Ya. Ok, es decir, de 87.5 piezas por hora a 262.5 piezas por hora. Entonces ves que se incrementó muchísimo. Si se pagaba al operador tanta plata, diríamos que el costo unitario de la mano de obra pasó de en lugar de ser 10 entre 87, que era lo que estaba al principio, ahora vamos a hacer 10 entre 260, que quiere decir que abaratamos los costos. Ahora cada vez es más barato y me sale mejor hacer la cantidad de piezas, ¿ok? Es una forma de verlo, siempre todo se traduce en números, entonces es importante también que tengan eso claro. Bueno, vamos con el tema de la medición del trabajo. La medición del trabajo es una técnica que se usa más frecuentemente en la industria de los negocios hoy en día. Implica la medición del trabajo asignándole un valor. Determina el tiempo que se requiere para realizar una operación con un método específico bajo las condiciones específicas del lugar de trabajo. O sea, lo que trata de hacer es, no podemos medir igual a la empresa uno con la empresa 2. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores, hay un montón de cosas que influyen. El lugar, las personas. Entonces, por eso dice, o es como hace tanto énfasis en un tema de las condiciones específicas del lugar. ¿Ok? La estrategia. Dividir una operación en elementos distintos y bien definidos y después asignar a cada uno un valor de tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Hacer la segregación de tareas, todas las tareas y entender por qué. Hay que asignarle un tiempo, o sea, ¿y cómo le vamos a asignar ese tiempo? No puede ser porque sí, hay que ir a hacer un muestreo de tiempos, hay que usar varias estrategias para poder determinar los tiempos. Sugerencias. La medición del trabajo se parece a un explosivo si se hace en una forma adecuada. Ujú. Un explosivo se puede ser constructivo en la demolición de un edificio viejo. Sin embargo, también se puede usar para fines destructivos como en guerras. Como todo, que es lo que siempre hablamos, las herramientas son herramientas. Cómo las usamos va a depender de cada uno de nosotros. Un martillo, siempre doy ese ejemplo también, sirve para construir una casa, como también sirve para destruir cualquier cosa no sé, para destruir un mueble, destruir lo que queramos. De eso va a depender de cómo lo usemos. Si la medición del trabajo lo realiza una persona capacitada, puede dar resultados útiles que pueden ayudar a la planeación de los niveles de empleados, a la programación de la producción, al costeo estándar, a obtener presupuestos y estudiar las tareas. Eso es importante también que lo tenga en consideración la cantidad de beneficios que trae esto. O sea, con esto vamos a poder decir cómo podemos programar la producción. O sea, por ejemplo, si llega y me dice a mí, tiene que sacar 100 este mes, y yo le digo, no me da, o sea, no puedo. Ajá, ¿basado en qué? Entonces usted dice, vea, esos son mis tiempos que yo duro haciendo esto, esta es la cantidad de personas que yo tengo, no me da. Entonces es muy fácil poder demostrar las cosas y no como que sea que Carla piensa o tal persona piensa. Esto también es muy importante, todos los beneficios que trae a nivel numérico. Formas básicas, bueno, lo que le decía, un tiempo de estudios de tiempo con cronómetros. Entonces, por ejemplo, yo voy y digo, bueno, vamos a hacer la tarea, ya listadas las tareas, ¿verdad? Dijimos, estas son todas las tareas. Entonces, yo voy y me siento con la persona y le dejo que lo haga y ok, empiezo. Bueno, en esta tarea dura 5 minutos, en esta tarea dura tres. Obviamente, cuando uno está midiendo, siempre hay que poner un factor de tolerancia, porque cuando la gente se siente que lo están midiendo así, más bien o lo hace muy lerdo para que tenga más tiempo la tarea de poder durar más, o lo hace muy rápido porque para quedar bien. Entonces siempre se pone un factor de tolerancia para arriba y para abajo. Los sistemas de tiempos y movimientos predeterminados y un muestreo de trabajo. Los sistemas de tiempos y movimientos es, ok, yo voy a hacer esta tarea y tengo que hacer 7 movimientos para poder hacerla. Entonces, ¿cómo hago para disminuir esa cantidad de movimientos? Si en lugar de hacer 7, hacer 5, o, ¿verdad? Ahí cómo acomodarse. Aquí también puede ser de ejemplo cuando estamos haciendo cosas en la casa, o no sé, cuando yo tal vez pongo esos ejemplos porque son los que a mí se me hace más sencillo porque son los que yo vivo día a día, pero por ejemplo en el banco también tenemos un tema de sistemas de tiempos y movimientos para todo el tema de la entrega de tarjetas de crédito.
¿Por qué? Porque la preparación de la tarjeta es un tema muy manual, se hace el embosado, se tiene que etiquetar, se tiene que poner el nombre, se tiene que meter en una bolsa, se tiene que poner el contrato. Entonces son un montón de tareas y movimientos que se tienen que hacer porque tienen que ir a imprimir los contratos, tienen que ir a traer las tarjetas a tal parte, tienen que ir a traer las bolsas al otro. Entonces, todo eso son movimientos. Hay muchos diagramas muy chivas para hacer esto. Hay uno que a mí me fascina que se llama el diagrama de espagueti. Entonces, donde usted puede ver todo lo que camina una persona para lograr hacer una tarea o todos los movimientos que hizo. Entonces se ve así literal como un espagueti, como un enredijo. Entonces, ¿cómo hago para que esa persona no haga un espagueti, un vaivén, sino cómo le acomodo su área de trabajo para que tenga todo disponible, para que todo esté cerquita, para que no tenga que estar haciendo tantos desplazamientos y perder tanto tiempo? Cosas de ese tipo sirven para diseño, también para los diseños de los puestos de trabajo. Esa es una parte muy bonita de la parte de la parte industrial. Y el muestreo de trabajo, de que se van haciendo muestras, ¿verdad? En cada una. El estudio de tiempo, bueno, ya les hice spoiler, pero es el tema de los elementos de una operación usando cronómetro. Se puede ser mecánico o electrónico, eso es indiferente. Los sistemas de tiempos y movimientos. Bueno, el estándar se puede obtener aún antes de que en realidad se inicie una operación. Se logra mediante la simulación de movimientos básicos de los distintos elementos de la operación y asignándoles unidades de tiempo a cada uno. Entonces es como, tal vez voy a buscarles un ejemplo y se los voy a subir acá al material de cómo hacer un diagrama de espagueti y cómo se puede hacer, digamos, porque sí es como mucha para que puedan ver como todo. Y también hay mucha literatura de cuáles son los movimientos. Entonces, por ejemplo, desplazamientos es un movimiento que hay que eliminar, o sea, cómo yo me muevo de un puesto a otro, o cómo yo me giro, o hago tal, o sea, todos esos movimientos están establecidos de cuáles son los ideales a ver para ya, o cuáles son los que yo quiero buscar para tratar de eliminar, ¿ok? El muestreo del trabajo es una técnica basada en la estadística para determinar mediante la observación directa, pero sin cronómetro, la proporción del tiempo total que se dedica a las distintas tareas. Esto es como decimos popularmente ojímetro, entonces ahí más o menos usted ve cómo es, cuánto más o menos dura, pero tal vez no tan estricto. También a veces eso estricto es complicado porque no podemos, hay que hacer, lo ideal sería hacer un estudio de RR que se llama reproductividad, hijo de pucha, repetitividad y reproducibilidad. Ajá. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque es que si una persona no reproducibilidad es que una persona haga la misma tarea 7 veces y yo hago un queque 7 veces, me tiene que salir las 7 veces bastante parecido. Y que si Carla hace el queque y Tania hace el queque, ¿qué tanto se parece el queque? Entonces, eso es importante porque puede ser que Carla sea muy rápida o puede ser que Carla sea muy rápida, pero se equivoque mucho y que Tania sea muy, muy cuidadosa, tal vez dure un poquito más, pero lo haga perfecto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes también cuando estamos haciendo muestreos. No podemos tomar solo una persona de ejemplo. Hay que variar ahí un poquito toda la parte estadística. Bueno, el diseño del trabajo. En el diseño del trabajo tenemos que implica la creación de una pieza completa de trabajo con todas las decisiones y controles posibles, al igual que la retroalimentación directa y frecuente sobre el desempeño individual. Acá vamos a ver como más a detalle los pasos para determinar las dimensiones de la tarea, realizar una investigación de diagnóstico del trabajo, un análisis de computadora para comparar los estándares de los buenos trabajos respecto a las dimensiones de la tarea, para determinar las estrategias necesarias para mejorar los trabajos actuales. Utilizar los conceptos de instalación, análisis de contenido, relaciones con el cliente. Bueno, aquí podemos usar muchas formas, pero en la parte de diseño de trabajo a mí me gusta verlo más a nivel práctico. Entonces, el diseño del trabajo básicamente es cómo vamos a diseñar todas las tareas que se van a ejecutar. Entonces, esto implica la creación de una pieza completa de trabajo. O sea, si yo estoy haciendo, no sé, un catéter, es el catéter completo, ¿ok? Entonces, ustedes me dan un momentito. Alonso, ven acá. ¿Eso que va es un alacrán? Allá.
Sí, tiene una cola, yo lo vi. Está- Ya es que me estaba atacando un alacrán. ¿Me escuchan? Ahí ya, ahora sí. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, ok. Ya vi que sí. Gracias. Vamos a ver, ya se me perdió la PPT. Mm, Aquí, ok. Bueno, si escuchan gritos aquí, es que nos vino el alacrán encima, pero todo bien. Ok, entonces, ¿por qué es tan importante el tema del diseño? Porque esto lo que hace es como ver el punta a punta del proceso. Entonces yo lo diseño completo, cómo yo hago esa pieza, cómo la reviso, qué le hago, a dónde la tengo que entregar, o sea, el diseño de punta a punta. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, determinar las dimensiones de la tarea, o sea, qué tantas tareas tengo que hacer, cómo las tengo que hacer. Para mí es muy importante también lo que les digo del diseño de la estación de trabajo de las personas, porque, por ejemplo, yo tengo que tener claro que si, no sé, que si Carla ocupa tal resorte, que si Carla ocupa goma, que si Carla ocupa, o sea, lo que sea que ocupe, lo tenga a disposición lo más cerca posible. O, por ejemplo, el tema de la colocación de la impresora. Obviamente no todas las personas van a poder tener una impresora en su cubículo o en donde trabajan, pero sí se puede colocar una impresora en un lugar estratégico en donde no demande movimientos, digamos. Entonces eso también se tiene que como que revisar. Utilizar los conceptos de instalación, bueno, eso es importante, o sea, tenemos que tener claro cuáles son, si están las cosas bien instaladas, si están funcionando de manera correcta, todo eso es parte del diseño para poder lograr el punta a punta, o sea, el ya crear la pieza completa o el proceso completo o el servicio completo, ¿ok? Igual, cuando lo vemos a nivel de servicios, esto es el servicio completo. Si yo mandé a pedir internet, por decirlo así, o sea, desde que yo llamé y lo pedí hasta que me lo instalaron, ese es todo mi proceso punta a punta. Entonces, ¿cómo yo lo diseño? Ok, voy a tener una persona que las atiende, voy a tener otra persona que las gestiona, voy a tener otra persona que va y las instala. Entonces, todas esas cosas hay que diseñarlas de forma de lo más simple posible y lo más eficiente posible. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí con el tema de la evaluación del trabajo. La evaluación del trabajo se ocupa del establecimiento del valor relativo de los distintos trabajos de la organización. En esta técnica se define un trabajo como una o más posiciones que incluyan la misma tarea o similar. Una posición es un grupo de tareas asignadas a un empleado. Esta tarea es el logro de un objetivo por un operador. Entonces, bueno, yo creería que todos los que trabajamos acá entendemos el tema del concepto de la evaluación del trabajo. A todos nos evalúan, todos tenemos que tener alguna métrica que cumplir, algunos objetivos. A veces de esta calificación depende, por ejemplo, que podamos concursar valga la redundancia, concursos internos o oportunidades de crecimiento. Siempre tiene que haber un tema de la evaluación del valor relativo de los trabajos y, por ejemplo, tiene que tener algo contra qué medir para saber si estamos cumpliendo o no, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Cuáles son métodos básicos? Bueno, el método de jerarquización, el método de clasificación, el método de factor por comparación y el método de tareas de tasas por puntos. Vamos a ir viendo cada uno. Pasos. Elegir la categoría amplia de trabajos. Entonces, vamos a escoger, no sé, Carla tiene que hacer, no sé, administrar proyectos, tiene que cumplir con la meta de dinero recolectado en los proyectos, digamos, de ahorro. Ahí podemos poner todos. Entonces, dar una lista de todos los trabajos por su título con descripciones de consulta para cada uno. O sea, que cualquier persona que lo lea lo pueda entender. O sea, Carla se encarga de administrar el proyecto tal y en ese proyecto tiene como meta reducir el 20% de esto, y tiene esto, tiene lo otro, y tiene lo otro. Entonces, son como muy puntual y muy clarito.
Elegir un comité de evaluación cuyos miembros tienen que conocer los trabajos, o sea, tienen que entender lo que hace Carla. Hacer que cada miembro del comité haga una lista de trabajos por jerarquía de la más alta a la más baja, o sea, qué es lo más importante y qué es lo más bajo, y ahí le van a dar una puntuación. Y asignar salarios a los trabajadores de acuerdo a su jerarquía. Entonces, lo podemos ver de diferentes formas. Lo podemos ver en la jerarquía de tareas o en la jerarquía total de la empresa. Entonces, por ejemplo, si hay personas que uno dice, pero ¿cómo esa persona gana tanto si no hace nada? Ujú. Tal vez no pasa haciendo cosas operativas, pero esa persona pasa en reuniones, en peleas con personas, o sea, se cansa emocionalmente, esa parte es muy cansada. O personas que trabajan muchísimo y que también, o sea, les va súper bien como en la parte operativa, que hacen, o sea, que tienen esa habilidad técnica para poder hacer las cosas que también se necesitan. Entonces, dependiendo de las habilidades y de las tareas que tenga que hacer, así se hace la jerarquización. O también dentro de del mismo método puede ser cómo jerarquizar las tareas que ejecuta cada persona. Podemos verlo de las dos formas. ¿Ok? El método de clasificación, definir un número de clases de trabajo, o sea, los diferentes tipos de trabajo. Asignar un comité de evaluación, colocar cada descripción de trabajos en una clase apropiada y comparar los trabajos en cada grado para ver si realmente pertenece ahí o de colocarse a un nivel más alto o un nivel más bajo. Bueno, esto en la parte de recursos humanos se llama compensación y esto que están hablando son los descriptores de puesto. Entonces, en los descriptores de puesto yo tengo que saber si yo estoy cumpliendo, por ejemplo, si yo ahorita estoy cumpliendo con mi descriptor de puesto o se pide una evaluación porque resulta que ahora Carla está haciendo estas y estas tareas que ya no calzan con el descriptor, entonces hay que ponerla más arriba. O, por ejemplo, no, es que Carla en ese momento está en un proyecto específico y ahora ya no está, entonces hay que más bien bajarla. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que considerar y estar revisando constantemente. El método de factor por comparación. Entonces, selecciona el número de trabajos clave, elegir factores críticos, ordenar cada uno de los trabajos claves dentro de cada factor y asignar a cada factor un salario. Eso es importantísimo. Tiene que haber una banda, así se llama, en la parte de recursos humanos. Colocar los distintos trabajos clave en una escala de salarios para cada factor. Ahí está la banda. Determinar las tasas de los salarios para cada trabajo, agregando salarios a cada factor. Y una vez establecida la escala de comparaciones de los trabajos existentes, se puede analizar un nuevo trabajo de la misma manera. Es importante también que se entienda que el salario no es la única forma que tienen las empresas de pagar. Hay también otras cosas que se llaman beneficios o otro tipo de compensaciones, como por ejemplo el seguro médico, como por ejemplo tienen beneficios que tienen más días libres, mm, o por ejemplo, perdón, es que estoy como dormida. Este, también como otro tipo de compensación puede ser que tengan beneficios como que te dan el carro o te dan opciones para comprar carro también, o sea, como beneficios para sacar financiamientos o ellos le hacen financiamiento o las asociaciones, todo eso cuenta como parte de la compensación de las empresas. Entonces, eso también es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de hacer las comparaciones. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay una persona que está en el puesto de ingeniero, hay uno que es gerente, la póliza del de gerente tiene mayores beneficios. ¿Por qué? Porque la compensación del gerente es más alta. Entonces, él tiene, no sé, seguro dental y Carla no tiene. Ese tipo de cosillas son importantes tenerlas en consideración. El método de tasa por puntos, elegir el tipo de trabajo que se va a evaluar, una fábrica, una oficina. Elegir un conjunto apropiado de factores, definir cada factor, dividir el factor en grados y dividir cada grado. Aquí lo que hay que hacer es como una tabla de calificación y al final le damos una puntuación a cada cosa. Por eso se llama tasas por puntos. Y con un comité de trabajo, el supervisor y el empleado y el representante deciden a qué grado pertenece cada factor específico en caso de un trabajo dado. Entonces, de no sé, esta persona, si a cada rato tiene demasiado estrés y esto y lo otro, bueno, le vamos a poner en la póliza que tenga acceso a 6 citas con el psicólogo al año, no sé, como para que vaya y se desahogue y pueda hablar y restablecerse. O esta persona necesita estar hablando constantemente con los clientes, entonces tenemos que darle un teléfono corporativo. Todo ese tipo de cosas, ¿ok?
El diseño de la seguridad en el trabajo. Bueno, creo que los que aquí han trabajado en industria médica, no sé si en otras industrias son igual de estrictos, pero en industria médica es súper estricto el tema de la seguridad. De hecho, hay muchas métricas al respecto, que de hecho de eso depende el bono de muchas personas, si se cumple con eso o no. Es el diseño de la seguridad en el trabajo. Entonces, la técnica formal para mejorar los aspectos de seguridad en el trabajo incluye todo lo de seguridad relacionado, o sea, todo lo que pueda ser un peligro o, o representar algún tipo de riesgo. Un lugar de trabajo seguro para un operador es un factor importante para mantener una actitud positiva hacia el mismo. Ok, yo creo que esto es muy, muy obvio, pero a la misma vez como que es importante mencionarlo, pero que cuando usted va a un ambiente de trabajo y usted se siente seguro, ¿verdad? Que es bonito, que huele rico, que está iluminado, todo eso incluye la seguridad, ¿ok? No es solo que no me vaya a caer una viga encima, que uno ve la viga ahí que ya le cae, no. Todas estas otras cosas también son importantes, ¿ok? Que sepamos que todo eso genere un buen ambiente laboral para que a mí me den ganas de ir a trabajar. Porque es un lugar que está húmedo, que huele feo, que es demasiado ruido, que tiene polvo, que está sucio. Eso afecta la productividad de las personas, que al final es lo que estamos viendo en este módulo. Un ejemplo, una empresa que fabrica láminas de acero de silicio con grado eléctrico acaba de instalar un sistema de seguridad de doble acción sobre 15 de sus prensas perforadoras. Este sistema evita que las perforadoras opere a menos que el operador tenga ambas manos en el exterior de la herramienta de la prensa. La instalación del nuevo sistema dio un sentido de seguridad en el lugar de trabajo a cada uno de los operadores. De esta manera, la producción subió de 1.2 millones a 1.35 millones. ¿Ven lo que les digo? Todo se traduce en números. ¿Y por qué? Porque ellos ya se sentían más tranquilos de cómo trabajar y de cómo hacerlo y ya se sentían también apoyados por la empresa con todo el tema de la seguridad. Entonces se vuelven productivos. También se disminuyó el ausentismo y eliminó los costos por accidentes y aumentó la productividad total. Esto es importante, los costos por accidentes. Yo no sé si ustedes sabían, pero las empresas le pagan a uno una póliza de riesgos de trabajo, ¿cierto? Esto es obligatorio en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene un accidente, tienen que reportarlo al INS. Cuando se reporta al INS, el INS le tiene una calificación a la empresa. Entonces, no se voy a decir que 5, en la mayor, por decir algo. Y eso se le van bajando puntos, como a la licencia. Entonces, si yo a cada rato estoy llevando empleados que se accidentaron, que están teniendo problemas, que esto, que lo otro, el INS me baja la calificación y me cobra más a mí por ser una empresa categorizada en una parte como peligrosa. Entonces, por eso también las empresas se preocupan muchísimo por tener condiciones de trabajo seguras, principalmente por cuidar a los empleados, pero también este es otro factor que se toma mucho en consideración porque las pólizas son bastante caras. Aquí en Costa Rica es algo bastante, bastante caro. Para que sepan por ahí también. Bueno, la ingeniería de factores humanos, ergonomía. Yo antes de pasar acá, yo quería también hablarles a ustedes de la diferencia o la diferencia entre un accidente y un incidente. Un incidente es esto justo que decían, hay que sacar las dos manos de, no sé, yo cuando trabajaba en el taller de mecánica de precisión, que tal vez es como lo más riesgoso en lo que he trabajado. Entonces, hay que usar lentes de seguridad, hay que poner guantes anticorte. Si yo corto algo, por ejemplo, voy a limar un pedacito de tubo en el esmeril o lo voy a cortar. Y resulta, acontece que yo tengo que usar guantes anticorte, pero a Carla le da pereza porque no puede agarrar bien las cosas, porque los guantes se estorban, porque, bueno, y me corto, eso es un incidente. Y un incidente donde yo, Carla, tuve parte de la responsabilidad o provoqué que ese daño o eso pasara. Cuando son cosas de incidentes, normalmente las empresas tienden a no hacerse tan responsables. Cuando es un tema de un accidente, o sea, un accidente es que yo esté aquí sentada dando clases y me caiga una viga del techo en la cabeza. O sea, yo no hice nada, yo estaba ahí sentada y me cayó. Eso es un accidente. Y en ese caso las empresas son muchísimo más diligentes y pues mucho más tranquilas con esa parte de ayudarle a la persona, digamos, porque ellos saben que ellos tienen una responsabilidad. Pero cuando yo tuve una acción que generó el peligro o generó el riesgo,
ahí tenemos un poquito más de complicación. Entonces, para que lo tengan en consideración, no sé si sabían la diferencia entre una cosa y otra, pero para que de ahora en adelante la manejen y traten de tener cuidado de no cometer incidentes. Entonces, para que lo tengan ahí como dato curioso, más que curioso, creo que es como a considerar cuando estemos haciendo las cosas en el trabajo. Ingeniería de factores humanos, ergonomía. ¿Alguno sabe qué es ergonomía? Si alguno sabe, por favor, me puede hablar. Son como los movimientos o que realiza uno en las operaciones. Ujú. Sí, por ahí va. Muchas gracias. La ergonomía es exacto los movimientos que hacemos, pero cómo hacemos esos movimientos o cómo nos acomodamos para no lastimarnos o lastimarnos lo menos posible. Entonces me voy a explicar. Yo trabajo desde la casa, entonces, ¿qué es súper importante? Que la computadora esté recta para yo tener mi cabeza recta, que la silla sea una buena silla, que yo la pueda ajustar, que me pueda sentar, que no me pegue la espalda, esto, lo otro. Tener la cosita para poner los pies, yo que soy chiquitita, entonces para poner los pies, para que no me queden los pies guindando, no se me vayan a hinchar. Por ejemplo, ya en un tema más de trabajo, por ejemplo, todas las personas que padecen de túnel carpal por estar haciendo movimientos repetitivos, todo eso es ergonomía. ¿Cómo hago para diseñar los movimientos o cómo hago para tener las condiciones más óptimas en el trabajo para que mis empleados sufran lo menos posible a nivel como el cuerpo? ¿Ok? Usar lentes, por ejemplo, muchas empresas en las pólizas de seguridad incluyen los lentes para, o sea, les dan a uno un monto para poder usar lentes, porque de estar frente a la computadora todo el día es parte de las cosas que daña la vista, entonces, bueno, por lo menos les doy lentes para que sea menos el daño, cosas de ese tipo. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. Es de la ingeniería de factores humanos. Este se ocupa de una actividad multidisciplinaria para diseñar la interfaz entre el equipo y el hombre de manera que se ajuste en medio ambiente de trabajo a las capacidades humanas. Bueno, también en muchas empresas, por ejemplo, cuando hay alguien muy chiquitito, entonces que las mesas se puedan ajustar, se pueda bajar o se pueda subir, por ejemplo, o les ponen escaleritas, o cuando es alguien muy alto, también, ¿verdad? O sea, la silla que les servía a todos, a esa persona tal vez no les va a servir. Hay personas a las que han tenido que mandarles a hacer sillas o mandarles a hacer cosas. Entonces, eso es muy importante porque no todas las personas son iguales. ¿Cuál es el objetivo? Balancear una forma adecuada la tarea y los requerimientos de la máquina, el equipo de la capacidad anatómica, fisiológica, perceptiva y el procesamiento de la información del operador. Hay hasta consejos ergonómicos, por ejemplo, para manejar. O sea, esto aplica para todo y también me gustaría que se lo lleven, que es muy importante si quieren investigar un poquito para todo, cómo manejar, cómo me debo sentar, porque al final todas esas cosas afectan a largo plazo. Si yo me siento jorobada, en lugar de tener la espalda recta, mi espalda se va a mantener recta, así fuerte. No sé si yo acostumbro caminar, bueno, cómo estoy caminando, estoy poniendo atención a cómo estoy poniendo los pies, a cómo estoy haciendo esto, cómo estoy haciendo lo otro. Chicas, los tacones son terribles para esto. O sea, son muy lindos y usarlos de vez en cuando está perfecto, pero para el día a día es complicado porque tiene muchos efectos a nivel de rodilla, a nivel de cadera, a nivel de talones. Entonces, todo ese tipo y hace mucho un tema de, bueno, de juanete y hay otra como fascitis plantar, se llama esa otra, y es un dolor, una cosa terrible. Entonces, todas estas cosas se pueden aplicar al día a día, no necesariamente tienen que ser solo para el trabajo. De hecho, en muchos trabajos usted no puede usar tacones, no se acepta más de 5 centímetros, por lo mismo. Primero, porque se puede uno caer y segundo, por todo el daño que eso ocasiona al cuerpo. Entonces, es importante que sepan que no son cosas solo como a las empresas, sino que la mayoría nos la podemos llevar a los aspectos de la vida diaria. La ergonomía se ha aplicado a una gran variedad de áreas, excluyendo las siguientes: diseño de gabinetes electrónicos compatibles con el operador, diseño de sillas, diseño visual de tableros de automóviles. Yo creo que era incluyendo, no excluyendo. El diseño visual de tableros de automóviles, aviones y en donde quiera que haya un tablero de control o de instrumentos. El impacto de la ergonomía sobre la productividad depende de cada situación específica. Bueno, aquí sale el muchacho con dolor de espalda, con esto, ve que él está mal acomodado, que está largo, que esto, o sea, no es lo mismo llegar a trabajar en un lugar donde yo tengo una silla, donde está el aire acondicionado, donde hay luz, donde todo eso influye en la productividad de las personas. ¿Ok?
La programación de la producción. La programación de la producción es la planeación de la secuencia y el tiempo de trabajo, el proceso sistemático y formal para asignación de equipo, asignación de trabajos, asignación de materiales y asignación del trabajo del cliente. Bueno, creo que esto se asocia mucho a lo que ya habíamos visto en el módulo de logística, el tema de que yo tengo que entender cuál va a ser la producción o cuál va a ser la programación para poder asignar recursos, para saber cuáles son los materiales, para saber cuál va a ser el equipo, por ejemplo, para saber que la máquina va a estar ocupada de tanto a tanto o va a tener estas horas ociosas, ok, que voy a ponerse en la máquina hace rato. O sea, y esto se llama un diagrama de Gantt, que lo que hace es decirme, ok, en las horas, bueno, este es por horas, pero normalmente se maneja a nivel mensual o diario, de cuántos días me va a tomar hacer esta tarea. O sea, esta producción me va a tomar, no sé, 15 días y esta otra, estos otros 15 días. Entonces, funciona muy bien a nivel visual para saber por dónde deberíamos estarnos moviendo. Entonces, aquí, por ejemplo, a las 12 llega el barco, a las de 1 a 2 se hace el transbordo. De aquí a aquí se llena el tanquecito, después de aquí se hace esto otro, ya aquí se transporta, ya aquí se lleva. Ven, entonces aquí, bueno, aquí es que están montando las cosas en el barco. Entonces ya terminan de montar todas las cosas, lo suben a la plataforma, carga, me imagino que aquí le están echando gasolina. Ven, entonces cómo en el tiempo se va viendo esa programación de las horas y cómo debería de ser. ¿Cuál es el objetivo? Tener los materiales, los componentes, los documentos y cualquier artículo necesario para el lugar, en el lugar adecuado en el momento oportuno. Este objetivo está implícito en el deseo de lograr un equilibrio entre las situaciones extremas del tener demasiado o muy poco. Y bueno, esto también, como les digo, eso es traérselo a una escala más sencilla, pero esto, por ejemplo, uno de mis primeros jefes siempre contaba que cuando él estaba empezando en el tema de hacer validaciones y trabajar con máquinas, o sea, dice que todo el mundo estaba esperando que él, trajo una máquina de Alemania y que no sé qué, que chivísima, que todo el mundo a la expectativa y que iban a llegar, ya tenían toda la producción programada para el mes que llegaba la máquina y esto y lo otro, ¿verdad? Y resulta que llegó a poner la máquina y acaso tenía donde conectarla, no había pensado en instalación eléctrica. Entonces, tenía la conexión, pero no era una conexión que aguantaba el voltaje de la máquina. Entonces, tuvieron que esperar otro mes más para poder hacer la instalación. Entonces, ese tipo de detalles tan importantes, que aquí la palabra es oportuno y que estén en el momento indicado, todos los materiales, todos los componentes, todos los documentos, o sea, todo lo que se necesita para poder tener la programación correcta, ¿ok? ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Que se mantienen cantidades excesivas de inventario en una situación de trabajo, se tendrán costos excesivos en mantener inventarios, ya lo hemos visto también. Por otro lado, si no se dispone de la cantidad suficiente, la producción se puede retrasar y aún detenerse. Bueno, en el ejemplo que les acabo de dar, la producción ni siquiera pudo empezar, o sea, iba a empezar, no sé, en julio y se tuvo que esperar hasta agosto, pero entonces ya todos los materiales, todo lo que se tenía, hubieron cosas que se vencieron. O sea, fue una bronca. O sea, básicamente fue un tema complicado, pero algo tan simple que a uno le parecería chistoso, que a uno no se le va a ocurrir que la instalación, digamos, son cosas que hay que tomar en consideración. Y bueno, esa era la última. No sé si tienen consultas. Creo que la clase de hoy daba como para muchos ejemplos de la vida diaria, de cosas que estamos haciendo. No sé si alguien quiere compartir como algo que le haya pasado con esto, con el tema de la parte de la seguridad, de la ergonomía, que hayan tenido un lugar de trabajo donde no se hayan sentido así, que les haya afectado la productividad. No sé si se sienten con ganas de compartir hoy, estamos muy cansados. Me gustaría que me dijeran si les quedó claro. Sí, bueno, Michael dice que sí. ¿Qué dice Vanessa? ¿Qué dice Hazel? Tania, ok, Tania dice que todo claro. Vane, ok, gracias. ¿Y Hazel?